Bueno, debutó Ecuador en el Sudamericano Sub-20 que se está disputando en territorio venezolano. Y lo hizo con una victoria 2-1 contra Bolivia. Suscríbete por favor a mi canal de YouTube, seguime también en mi cuenta de Facebook y por último ayúdame dándole un like, dándole un me gusta a este video. Gracias por eso e inmediatamente empiezo a analizar el partido. Muchachos, esto lo voy a decir con mucho respeto, pero también con gran honestidad intelectual. Yo titulé en este video que Kenny Cheche Arroyo y Christian Lor le resolvieron el problema a Miguel Bravo. Y yo creo que de verdad fue de esa manera. Cheche Arroyo jugándose un partidazo. De verdad que el momento que atraviesa Kenny es excelso, es espectacular. Y hoy lo volvió a demostrar. Porque en el inicio de ese segundo tiempo hizo estragos con el bloque defensivo boliviano, al punto en el cual anotó el gol del empate, con un remate de media distancia fenomenal, y minutos después le puso una asistencia que ni siquiera fue un centro, fue un pase a la cabeza para que Allen Obando pudiera definir. Y con ese gol la Minitri ganó el partido. Entonces lo de Kenny, tremendo. Y Christian Lor del otro lado, a lo largo de los 90 minutos hay que reconocer que tuvo múltiples intervenciones que evitaron goles bolivianos. El partido del arquero de Ecuador también fue un partido más que destacado. Gracias a ellos dos, Ecuador logra cumplir con la tarea de hoy. La tarea era sacar sí o sí un triunfo ante Bolivia, que a priori es el equipo más accesible del grupo, ¿no? Y esto también lo digo con mucho respeto hacia mis hermanos bolivianos, espero que nadie se vaya a ofender. De hecho, hoy Bolivia plantó gran competencia y uno nunca sabe qué pueda pasar en el fútbol. De pronto se termina el grupo, se termina la fase de grupos de este sudamericano y Bolivia acaba superando las expectativas de propios y extraños. Puede pasar, ¿por qué no? Pero lo digo pues por sentido común, por coherencia. En un grupo en el cual están Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia, pues Bolivia termina siendo el equipo más débil. Y por esa razón es que estoy diciendo lo que estoy diciendo en este momento. Entonces Ecuador, gracias a Cheche y a Lor, cumplió con la tarea que tenía que cumplir. Sacar 3 puntos en el primer partido ante el rival más accesible. Acá Ecuador no se podía dar el lujo de conceder unidades. Tenía que llevarse los 3 puntos en el bolsillo, sí o sí, y lo terminó haciendo. Bien por eso, ahora, punto y aparte. Y acá retomo el final de aquel título que puse. Me parece que si bien Ecuador termina ganando, y lo de Cheche y lo de Lor fue muy bueno, no podemos dejar pasar algo que también fue muy evidente hoy, y es que la idea táctica de Miguel Bravo todavía necesita múltiples ajustes para funcionar de manera óptima. Lo que vimos hoy de la propuesta de Miguel Bravo fue una propuesta bastante desequilibrada. Creo que es evidente que Ecuador ataca mejor de lo que defiende, pero al mismo tiempo tampoco es que sea una maravilla atacando, porque el ataque depende mucho de ciertas individualidades. Hoy quedó demostrado con Cheche. Cheche se activó y resolvió, pero desde el colectivo a Ecuador atacando le costó un poco. Entonces ataca mejor de lo que defiende el equipo, pero no es que atacando tampoco pues sea una máquina pues. Y eso es algo que Miguel Bravo va a tener que mejorar. Ya sacó el primer triunfo, listo, perfecto. Siempre va a ser mejor en este deporte corregir ganando que perdiendo. Porque ganando por lo menos tenés tranquilidad para pensar un poco mejor. No vas a pensar con desespero ni con ansiedad, no, vas a pensar en un estado de paz. Entonces bien por ese lado, pero para el segundo partido que va a ser el martes ante Colombia, hay cosas que tienen que mejorar sí o sí. Vamos a profundizar un poco en este tema táctico que estoy mencionando, que es lo que más nos gusta hacer en este canal, para que se entienda mucho mejor. Para que si de pronto vos, que estás del otro lado de la pantalla, no viste el partido, igual puedas comprender a la perfección a qué me refiero. Igual puedas entender muy bien
por qué estoy esgrimiendo este concepto. El ataque primero y después vamos con la defensa. En ataque hoy vi una selección ecuatoriana que trató de tener la pelota desde los primeros minutos del partido, pero ya ahí había un lío muy marcado. Y es que la salida de juego por carriles internos Ecuador no la estaba pudiendo conseguir. Los dos centrales del equipo, que eran Deiner Ordóñez y Davis Bautista, trataban de conectar ese primer pase en salida con Juan Sebastián Rodríguez, que de los dos mediocentros era el más retrasado, el más posicional. Claro, porque el otro era Jeremy Arévalo y jugaba un poquito más adelantado en comparación a Juan Sebastián. Entonces Juan Sebastián, el jugador de Liga Deportiva Universitaria, era el encargado de levantar la cabeza y recibir ese primer pase de sus dos centrales. Ya ahí había un lío porque Bolivia hacía una especie de presión grupal alta y ese primer pase Bolivia-Ecuador más de una vez se lo cortó. Y de hecho, en varias jugadas del primer tiempo, Bolivia logró robar la pelota a Ecuador en la salida de juego del equipo ecuatoriano y crear peligro contra el arco de Cristian Lor. Ustedes saben que fue así. Los que se vieron el partido no me dejarán mentir. Entonces ya ahí en ese primer pase a Ecuador le estaba costando. Y ni se diga de ahí en adelante por los tres carriles internos del campo de juego. Le costaba mucho más. Cuando de pronto Rodríguez sí lograba tomar la pelota, pues uno esperaba que después se diera ese tránsito, ese viaje del esférico de Rodríguez a Arévalo, que era su compañero en el mediocentro, que jugaba un poquito más adelantado, de Arévalo posteriormente a Kendry Páez, que era el 10, el armador del equipo, y que Kendry pudiera recibir entre líneas con cierta libertad para posteriormente levantar la cabeza y abastecerlo a Allen Obando, que es el 9 del equipo. Estoy mencionando todos jugadores que están ubicados por los tres carriles internos, que se note eso. Pero, como les digo, ya desde la salida, desde el primer pase, todo ese viaje de la pelota que uno esperaba que se diera, no se estaba dando. También había mérito de Bolivia, porque repito, Bolivia presionaba muchas veces y de ahí partía la incomodidad de Ecuador. Si Bolivia hubiera sido un equipo más estático, probablemente Ecuador sí hubiese podido realizar ese traslado de la pelota con mayor facilidad. Entonces hay mérito boliviano, pero pues espera uno que con la calidad técnica que tiene Ecuador en su plantilla, con tantos cracks, con tantos jugadores de calidad individual, pues esperaba uno que de pronto la Minitri pudiera resolver eso de manera más sencilla. Sin embargo, no estaba pasando. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Bueno, que empecé a ver que Ecuador, como veía que por dentro no podía progresar, no podía avanzar, hasta llevarle la pelota a Allen Obando, entonces empecé a ver que Ecuador, como una especie de solución secundaria, empezó a salir mucho por los costados y a tratar de llevarle la pelota a los dos extremos. A tratar de, en uno o dos pases, descargar con Kenny Arroyo por derecha y con Bruno Caicedo por izquierda. Y los dos extremos recibían, pero entonces ahí había otro lío, y es que en la idea de juego de Miguel Bravo tenían que resolver por su cuenta. Tenían que resolver a partir de la individualidad pura, porque no tenían acompañamientos. Por la derecha estaba jugando Michael Caicedo en ese primer tiempo, y Michael es un central. Estaba jugando como lateral por derecha, pero se nota que él es un central. Desde su físico, desde su prototipo, vos te das cuenta que es un central. Y al ser un central, cuando lo pones a jugar de 4 como lateral por derecha, no tiene tanta capacidad de proyección. Su capacidad de proyección por ese carril externo de la derecha era muy limitado. Era una capacidad muy limitada. Entonces, claro, Arroyo agarraba la pelota por banda derecha pegado a la raya, levantaba la cabeza a ver si de pronto Michael le pasaba, pero pues Michael no llegaba hasta allá porque pues es un central y no sube de esa manera. Por más de que esté posicionado de lateral, repito, no sube de esa manera. Y entonces le tocaba a Cheche, bueno, pues al ver que estaba solo y que lo estaba marcando Medina, el lateral izquierdo de Bolivia, le tocaba a Cheche resolver por su cuenta. Tratar de sacarse a Medina de encima, y de la nada llegaba un jugador de Bolivia más y otro más. Y cuando menos pensábamos, al pobre Cheche ya lo estaban doblando o triplicando. Estaba en una gran inferioridad numérica, eran 3 bolivianos contra él. Y mira que aún así metió un golazo y terminó siendo la figura de Ecuador en este partido. Por eso les digo que el nivel de Kenny hoy por hoy es un nivel, pero wow, espectacular. Pero más de una vez le costó por esa razón, porque estaba muy solo y su lateral de esa banda, Michael, no lo estaba apoyando. Es la realidad. Del otro lado pasaba algo curioso, porque cuando recibía en la otra punta Bruno Caicedo,
veía uno que por esa banda jugaba Elkin Ruiz, que sí es un lateral de verdad. A diferencia de Michael, que estaba improvisado por derecha, Elkin por izquierda sí estaba en su posición natural. Y pues Elkin es un lateral que yo creo que ataca mejor de lo que defiende. Lo hemos visto, lo vimos en el Sudamericano Sub-17 del 2023, sin ir más lejos. Pero por alguna razón tampoco estaba proyectándose tanto al punto de colaborarle a Bruno Caicedo. La idea era que fuera hasta el fondo de tal manera que Bruno, cuando agarrara la pelota, tuviera ese factor de distracción que lo ayudara. Es decir, que Ruiz pasara por detrás y que él pudiera de pronto encarar hacia adentro, o que Ruiz le pasara por dentro y él pudiera encarar por la raya. Pero tampoco Ruiz estaba colaborando mucho, que digamos, en ese sentido. Entonces, en conclusión, Ecuador no podía por dentro, ya lo expliqué. Buscaba siempre abrir la cancha y llevarle la pelota a sus extremos. Pero sus extremos estaban muy solos porque sus laterales no los apoyaban en ataque. Entonces Ecuador quedaba dependiendo pura y exclusivamente de una genialidad, o de Cheche Arroyo por un lado, o de Bruno Caicedo por el otro. Ni siquiera te lo menciono a Allen Obando porque no le llegaba tanto la pelota. Bueno, en el primer tiempo tuvo una donde creo que le quedó el arco de frente medio vacío y él no pateó muy duro. En el segundo tiempo la que tuvo sí la mandó a guardar. Tampoco te lo menciono a Kendry porque Kendry jugando por dentro como un 10, Rodríguez y Arévalo no le estaban llevando el balón. Entonces Kendry y Allen Obando de alguna forma estaban un poco sacrificados en el partido. Pero a Cheche sí le llevaban la pelota por un lado, a Bruno por el otro, pero pues estando tan solos era una labor pletórica. Tenían que hacer una jugada maradoniana para resolver de alguna manera. Por eso les digo, el ataque de Ecuador, a pesar de que Ecuador ataca mejor de lo que defiende, ya vamos a hablar de la defensa ahora, el ataque no deja de ser un ataque que todavía depende mucho de las individualidades. En el inicio del segundo tiempo reconozco que en 15 minutos se vio una mejoría. Ahí de alguna manera, bueno, Miguel Bravo lo sacó a Deiner Ordóñez, lo interiorizó ahora sí a jugar a Michael Caicedo como central, que es su rol verdadero, y a Dari García lo metió a jugar de lateral por derecha. A Dari tampoco es lateral, Dari juega como medio centro en IDB, pero bueno, como lateral creo que lo hizo un poco mejor, o tenía un poco más de proyección en comparación a Michael Caicedo. Ya desde ahí mejoró un poco Ecuador, y después hubo ciertas variantes que también me parecieron interesantes y que le funcionaron de alguna manera, también lo reconozco. Por ejemplo, vi un marcado intercambio posicional entre Cheche y Kendry. Kendry siempre estuvo jugando por dentro, Cheche pegado a la raya por fuera por la derecha. Y al inicio del segundo tiempo, Cheche vino adentro y Kendry fue afuera. Y Cheche por dentro entró más en contacto con la pelota en esa zona y le dio a Ecuador el juego que Ecuador no había tenido en todos los primeros 45 minutos por los 3 carriles internos. Lo que Kendry no había podido hacer mucho porque no le había llegado tanto el balón, Cheche acomodado en esa misma zona sí lo empezó a lograr mucho más. Bueno, ahí marcó el gol, por ejemplo. En plena zona 14, como dirían en la Premier League. Ahí en toda la media luna sacando un fierrazo y clavándolo en el ángulo. Eso de que Cheche interiorizara y Kendry fuera al costado, para mí funcionó. El buen momento de Cheche, por dentro, trajo réditos. También lo reconozco. Y otra variante particular fue que Rodríguez siempre estuvo pues de 5 posicional, pero normalmente Jeremy Arévalo en el primer tiempo estaba jugando un poquito tirado a la derecha. Es decir, en el carril interno de la derecha. Como más adelantado en comparación a Juan Sebastián Rodríguez, pero por la derecha, repito. En el segundo tiempo fue un poquito a la izquierda. Siguió jugando por dentro, porque él juega por dentro naturalmente, pero ya no en el carril interno de la derecha, sino en el carril interno de la izquierda. Y esa pequeña modificación, ese pequeño movimiento, hizo que el juego de Arévalo mejorara un poco más. Entonces, claro, a partir de esto que estoy describiendo, siento que Ecuador, por primera vez en el partido, sí pudo comenzar en el inicio de ese segundo tiempo a progresar mucho más por dentro. Ya de pronto Rodríguez recibía el pase de los centrales y acto seguido, cuando Arévalo estaba tiradito a la izquierda, bueno, ¡pum!, le daba el pase y conectaba con él, cosa que en el primer tiempo no pasaba de manera tan sencilla. Después Arévalo se la daba a Kenny, que ya Kenny estaba jugando en la posición de Kendry, recordemos. Kendry estaba abierto, ya Arroyo, Cheche era el que estaba jugando por dentro. Y Cheche de la nada creaba algo, tenía un desparpajo muy peculiar, o asistía al Enovando, o combinaba por ahí con Garrinchita, con Bruno Caicedo, o se la daba a Elkin Ruiz, que ya estaba subiendo un poco más. Bueno, a partir de todo lo que estoy describiendo, creo que Ecuador mejoró, pero ¿cuál fue el tema? Que esto nada más duró 15 minutos. Le sirvió mucho a la Mini-Tri porque en esos 15 minutos metió los 2 goles y remontó el partido. Entonces usufructuó su buen momento.
Hay que reconocerle eso a Ecuador. Aprovechó su momento de inspiración en el partido. Sin embargo, después de que ya iba ganando 2-1, fue como que Ecuador, en vez de seguir por esta línea para marcar el tercero y ya descansar un poco y empezar a liquidar el partido, no, Ecuador otra vez dejó que Bolivia se envalentonara, le cedió la pelota a la Verde y la Verde comenzó a ir al frente. Bolivia no es que tenga pues tampoco multiplicidad de recursos, pero tiene uno que otro jugador interesante. El caso de Rodríguez el boliviano, aclaro, Patrick. El caso de Jairo Rojas, que juega arriba. El caso de Paniagua, que es el 10. Hay un par ahí de jugadores que la mueven, que no juegan mal. Entonces, claro, Bolivia comienza a ir al frente y a partir de estos jugadores, de Centella, que por ahí también entró inspirado, el petizo de 1.61, Bolivia comienza otra vez a acorralar a Ecuador y Ecuador termina replegado, ya casi que ni atacando, solamente defendiéndose. Y Lord tiene que volver a aparecer para meter un par de salvadas, un par de atajadas y garantizar que la Minitriz se lleve los 3 puntos. Entonces en ataque, creo que le va a tocar, ya para concluir el tema del ataque y pasar a hablar de la defensa, le va a tocar a Miguel Bravo que tomar como referencia más bien lo que pasó del minuto 45 al minuto 60 en el inicio de ese segundo tiempo. Hay que replicar un poquito eso porque ahí fue cuando el equipo de verdad se conectó por dentro y lució como un equipo mucho más peligroso, por lo menos desde el colectivo. Porque en el primer tiempo, repito, por dentro no hubo juego, entonces por ende la única alternativa fue abrir la cancha para los extremos, pero estos no tenían compañía, entonces Cheche lució muy solo y Bruno también. Ya en ese segundo tiempo al inicio, Ecuador se atacó más como un equipo de verdad, en bloque, con múltiples jugadores entrando en contacto con la pelota y cada uno aportando lo suyo para romper esa contención de la selección boliviana sub-20 de fútbol. Ya, eso me parece a mí que es lo que toca analizar desde el lado de Miguel Bravo. Ahora, defensivamente hablando, ya para entrar en el punto final del video, ahí creo que la cosa estuvo también un poco complicada. Esto ya era algo que los rumores advertían, ¿no? Ni siquiera los rumores, era algo que también en los partidos de preparación ante Perú, por ahí Colombia, Argentina, se notó. Y de ahí nació de pronto el pensamiento de que este equipo defensivamente podía sufrir un poco. Porque en las dos facetas, ataque y defensa, la faceta un poco que dejaba mayores dudas era la faceta defensiva. Y bueno, en este partido, en este debut ante Bolivia, se terminó confirmando porque sufrió un poco Ecuador a la hora de tratar de contener esos ataques bolivianos. En la mitad de la cancha, Juan Sebastián Rodríguez, para mí es un muy buen jugador, es muy interesante, pero a la hora de marcar se nota que cuando está muy solo le cuesta bastante. Bolivia tuvo un par de jugadores que se le paraban ahí a los costados de él o en la espalda de él y siempre recibían entre líneas con libertad. Eso pasó durante todo el partido. Yo me acuerdo que en el Sudamericano Sub-17 del 2023 ahí estaba Jairo Reyes ayudándole a Rodríguez. Y ese jugador era una especie de volante 5 tapón, de volante 5 corrector, que hacía que Rodríguez no luciera tan mal en marca. Porque claro, él era el que barría la zona. Rodríguez quizás le daba mucha salida al equipo porque Rodríguez es talentoso con la pelota en sus pies, nadie lo va a negar. Pero Reyes le complementaba, ¿no? Reyes le ayudaba a marcar, cosa que Rodríguez también marcara, pero se concentrara un poco más en la distribución. Ahora ya no está Reyes. Rodríguez siento que pues estuvo muy solo en ese rol de marcar porque tampoco es que Arévalo lo ayudara mucho que digamos. Arévalo, como les dije, estaba mucho más adelantado, si se quiere jugando como un interior, no tanto como un medio centro original. Y bueno, pues a Rodríguez le tocó bancarse esa tarea de marcar por sí solo y ahí Ecuador sufrió considerablemente. Más de una vez, como a Rodríguez le recibían en los costados y en la espalda, los bolivianos tomaban la pelota y cuando levantaban la cabeza ya estaban ahí mano a mano contra David Bautista y contra Deiner Ordóñez. Y ya ahí podían, encarando mano a mano, hacer estragos, hacer cualquier cosa. En una de esas, en un envión anímico de Bolivia, en el primer tiempo hubo un remate abajo de Patrick Rodríguez que atajó Olor y un minuto más tarde hubo otra que fue una pelota quieta y un minuto más tarde llegó el gol. Que ya fue el disparo abajo de el jugador Jairo Rojas, que lo atajó Olor, le quedó el rebote otra vez a Bolivia, Rodríguez que mandó el centro y Rojas fue y lo anticipó a Davis Bautista y la mandó a guardar. Entonces, esas fueron unas ventajas que de pronto se concedieron y le va a tocar a Miguel Bravo que
encontrar una forma de que si Rodríguez sigue como titular, de pronto tenga un acompañante que le ayude a marcar mucho más. En el segundo tiempo creo que Ronnie Troya entró a cumplir ese rol precisamente Ronnie Borja, perdón, entró a cumplir ese rol precisamente y no lo hizo mal. Ahí el equipo se equilibró un poco más en marca por los 3 carriles internos. Pero mientras Rodríguez estuvo solo con Arévalo, sufrió Ecuador. Borja entró de alguna manera a representar lo que les decía de Jairo Reyes. Entró a cumplir con la labor que hacía Jairo Reyes en el 2023. Pero cuando no estuvo Borja, sufrió un poco Rodríguez solo. Complicado el asunto y también es innegable que en la primera línea pues hay ciertas descoordinaciones muy marcadas. Davis Bautista, perdón, en el gol de Bolivia se dejó anticipar y se supone que eres el defensor más experimentado que tiene el equipo, el que se desempeña en Europa, en el Eintracht Frankfurt. Espera uno que él sea uno de los niveles más altos en la saga y bueno, acá creo que no terminó siéndolo. El otro chico, Deiner Ordóñez, me dio pesar porque de verdad que jugó también un primer tiempo muy flojo y en el entretiempo lo acabó sacando Miguel Bravo. Tuvo serias falencias en cuanto al timing, a la hora de llegar al momento exacto para interceptar la pelota le costaba un montón, siempre llegaba después, llegaba tarde o en algunos momentos de pronto llegaba antes pero agarraba la pelota y acto seguido cometía un error al dar el primer pase en salida. No, estaba pasando un partido, pero que de verdad era una pesadilla a nivel individual para él. Tampoco le quiero caer mucho porque me parece que la exigencia es diferente. Él es un chico muy joven, él hizo parte del Sudamericano Sub-15 que se jugó el año pasado, donde Ecuador quedó subcampeón, ¿se acuerdan? Él estaba ya atrás, siendo titular de aquel equipo. Y la realidad es que siento que él está en este momento, acá en este Sudamericano, más por coyunturas que porque Miguel Bravo así lo quisiera. La realidad es que ahí esperaba uno que estuviera Diogo Bagui, que estuviera el mismo Jair Collahuaso, otro tipo de jugadores con un trajín mayor, con una experiencia, con una trayectoria mayor, pero bueno, ambos tuvieron que bajarse del torneo, cada uno pues por su causa particular, por su causa propia, y por esa coyuntura, Deiner de la nada acabó apareciendo como titular. Pero se nota que todavía le falta como para pues estar en un escenario de esta categoría. No digo que sea un mal jugador, simplemente pues sí tuvo varias descoordinaciones y desentonó mucho en el primer tiempo del partido. Esperemos que pueda mejorar, todavía está muy joven y bueno, tengo fe en que va a ser un jugador que de pronto va a adquirir ciertas habilidades a medida de que vaya madurando. Cuando Michael Caicedo, que estaba por fuera como lateral derecho improvisado, pasó a jugar como central, creo que ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Ya Caicedo Michael junto a Bautista, ahí como que equilibraron un poco mejor. Bautista con Ordóñez, se vio mal la saga ecuatoriana, pero Bautista con Caicedo se vio un poco mejor. Así como les dije que el ingreso de Borja lo había ayudado considerablemente a Juan Sebastián Rodríguez, asimismo el hecho de que interiorizaron a Michael Caicedo lo ayudó considerablemente a Bautista. Son cosas que tiene que empezar a analizar seriamente Miguel Bravo de cara al próximo partido ante Colombia. Me parece que, así como les dije que en ataque Miguel Bravo tenía que analizar lo ocurrido en los primeros 15 del segundo tiempo, porque ahí fue cuando Ecuador mejor se vio, de la misma manera tiene que analizar lo ocurrido una vez estaba Ronnie Borja en la cancha y estaba Michael Caicedo interiorizado, porque ahí fue cuando Ecuador de pronto lució un poco más seguro. Ya hablando ahora de la defensa, pues sí, es cuestión de ir haciendo ajustes y que de pronto los errores que vimos en este primer encuentro futbolístico no se vayan a repetir en el segundo. Más allá de que Ecuador, bueno, ganó y esto era lo más importante, ¿no? El resultado creo que está por encima de todo, más aún en estos torneos que son torneos cortos en los cuales cada partido es una final. Ya el primero Ecuador se lo metió en el bolsillo, fue ante un rival que a priori pues es un rival más débil. Ecuador aparecía como favorito, tenía que demostrarlo, tenía que ganar mínimo y lo hizo. Entonces ya ahí se logró el objetivo y como lo dije ahora al inicio del video, corregir de esa manera va a ser un poco más sencillo. Listo, llegamos al final del video. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, ayúdenme por favor, qué pena con ustedes, dándole un like a este video también. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica, les agradecería de todo corazón si me colaboraran donando $1 para el canal.
Ese dólar no es mucho dinero, pero créanme que de granito en granito eso nos ayuda bastante para que este proyecto se pueda mantener y pueda seguir creciendo. Ese dólar lo pueden donar en Patreon, es la alternativa número uno. Entonces yo acá en la sección de comentarios siempre dejo el link de Patreon. Si alguien quiere ir, vaya a hacer clic y cumple con la donación. Y la segunda alternativa es en YouTube directamente, que es más rápido. La verdad es más sencillo. ¿Y cómo lo hacen? Acá mismo en YouTube, abajito a la derecha donde está la pestaña que tiene el signo de dinero. A veces está la pestaña sola dentro de un corazón, otras veces está la pestaña que dice como gracias y al lado está el signo monetario. No importa, vienen diferentes presentaciones, pero la función es la misma. Hacen clic allí, cumplen con la donación y acá nos ayuda un montón. Gracias por eso y por último síganme en TikTok que lo estoy volviendo a utilizar y aparezco como juancamilocastillo.tv en dicha plataforma. Así que por allá los espero. Gracias por el apoyo. Felicitaciones a mis hermanos ecuatorianos por el triunfo. No fue el más estético, pero bueno, fue un triunfo fin al cabo. Y eso es lo primordial. El resultado por encima de todo, repito. Hay que corregir, esperemos que se vea la mano del DT de cara al segundo encuentro futbolístico. Los quiero, un abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo análisis de Ecuador en este Sudamericano Sub-20 2025.